Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma. Llamó a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Pero Abraham y los hijos de Abraham eran los primeros a las fiestas, eran los que iban a ser luz para las naciones. Pero ¿qué pasó con ellos? Abraham sabía la promesa, Isaac sabía la promesa, porque Dios siguió hablando a cada uno de ellos, a Isaac, a Jacob. Dios les recordó esa promesa que en la simiente de Abraham ellos iban a ser la luz para las naciones, luz para el mundo. Y lo que nuestro Señor hizo, nació el Señor Jesucristo para venir a ser luz para el mundo entero. Y vino el Señor Jesucristo, ¿y qué pasó? Pues lo mataron. No lo quisieron escuchar. Entonces, entonces, hermanos, dice la Escritura, volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venid a las bodas. Dijo el rey, mandó a otro segundo grupo, mas ellos, dice, a los convidados, mas ellos sin hacer caso, se fueron uno a su labranza y otro a sus negocios. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Aquellos invitados sabiendo ellos que usted los había invitado y después usted los mira trabajando. Después usted los mira en su negocio, allí trabajando en su negocio. ¿Cómo se sentirá el dueño de la fiesta, el dueño de la boda? Aquí el rey, que es Dios Padre. Hermanos, eso mismo hizo Israel, eso mismo hicieron los judíos. Cuando llegó el Señor Jesucristo, hermano, imagínense. Él allí predicando en las calles, hermano, pero aquellos crueles. Yo digo así porque pues la Escritura, muy fuerte habla la Escritura. Los judíos a quienes el Señor es enviado, ellos, hermanos, se burlaban de él predicando allí la palabra con sus discípulos y aquellos pues en sus negocios, aquellos con su trabajo, ignorando al mero príncipe, al mero bueno. Hermanos, no quisieron acercarse. ¿Qué hubiera sucedido, hermano? No podemos imaginarnos qué hubiera sucedido si hubieran ellos respondido al Señor Jesús. ¿Cómo se hubiera visto tan diferente, hermanos? La gloria de Dios en la tierra, hermanos. Hubiera avanzado la gloria de Dios. ¿Cuántas almas se hubieran salvado? Y no solo almas, hermanos. Si hubieran recibido al Señor Jesucristo, hubieran habido grandes bendiciones, hermanos. Si todavía ahora, hermanos, Israel a través así, todavía con su desprecio, porque todavía siguen despreciando al Señor Jesús. Hay muy pocos cristianos, hay una buena parte de cristianos en Israel, pero los demás, para ellos Jesús no es nadie. A pesar de eso, hermanos, a pesar de su desprecio a Jesucristo, es una de las naciones poderosas en el mundo, hermano, en armamento, en conocimiento, en sabiduría. Ellos son ricos, ellos son sabios, ellos son inteligentes, a pesar de que dieron la espalda al Señor Jesús. Hermanos, imagínense usted cómo sería eso. El Hijo de Dios que vino lejos, que dejó su trono y ellos lo despreciaron, mas ellos, dice, sin hacer caso, se fueron unos a su labranza, otros a su negocio y otros tomando a los siervos, mira, los afrentaron y los mataron. Simplemente, hermanos, no hicieron caso al Señor Jesucristo. Había
¿A quiénes mataron ya cuando el Señor Jesucristo estaba, hermano? Usted mencióneme uno. El primer mártir, ya di la clave. Esteban. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, ya no eran los profetas, sino eran en este caso Esteban, un diácono, lo mataron, hermano, lo apedraron, hermano. Simplemente estaban pero rencorosos del Señor Jesucristo, hermano. No entendieron que el Padre los estaba invitando para que se acercara. Si desde aquel entonces Israel hubiera recibido a Jesucristo, hermano, la cosa será bien diferente hoy. Para ellos primeramente y después para los gentiles. ¿Cómo será diferente entre nosotros hoy? No habría pecado, la palabra de Dios hubiera avanzado con puertas abiertas, pero en cambio ahora vamos despacito, a pasito, a pasito, a pasito. Pura misericordia de Dios es lo que estamos haciendo ahora en vez de avanzar hacia adelante. Y tomando a los siervos los afrentaron y los mataron. Ok, en el 7. Al oír el rey se enojó y enviando su ejército destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Hermanos, usted no me lo va a creer, o si usted ha escuchado esta porción de la palabra de Dios, lo que pasó con ellos. Esto, hermanos, esto de quemar su ciudad, al oír el rey se enojó y envió a su ejército, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Mataron a los siervos, mataron al Señor Jesús, mataron al enviado, mataron al Hijo de Dios, el Hijo de Dios que es el de las bodas. El plan de Dios era bendecir a su pueblo con su Hijo enviado para salvar a su pueblo de sus pecados. Pero como ellos mataron a sus siervos, mataron al Hijo, entonces el rey se enojó, dice, y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Hermanos, esto sucedió literalmente. ¿Cómo sucedió literalmente, hermanos? Porque ¿se acuerdan que una vez dice que estaba pasando el Señor Jesús allí con sus discípulos, y uno de los discípulos, mire Señor, qué edificio, del templo pues de Jerusalén? Pero el Señor Jesús dijo que no quedará piedra sobre piedra. El Señor Jesús sentenció. Claro, él nunca se oyó salir de su boca ese castigo tan fuerte, pero el hermano es el Hijo de Dios. Es paciente, es misericordioso, pero también, hermano, le dolía su corazón. Como dice aquí la Escritura, esto me habla mucho la Escritura aquí. El Señor Jesús andando allí, predicando la palabra de Dios, lo que él debía hacer, lo estaba haciendo. Pero aquella gente, hermanos, dándose fiesta. Usted no se imagina, hermanos. El pueblo había despreciado al Señor Jesús, cada uno en su negocio, cada uno trabajando, cada uno haciendo sus fiestas. Y el mero lo estaban despreciando. Entonces el Señor Jesús le dolió mucho en su corazón, aún en vida, hermanos, aún en vida, porque él estaba predicando la palabra, él quería el bien para la nación de Israel y también para el mundo entero, pero ninguno lo invitó a entrar en su casa tan siquiera una vez. Le hubieran traído una comida al Señor Jesús con sus discípulos, le hubieran dicho, Señor, pues coma aquí, aunque tan siquiera en el suelo, aunque tan siquiera aquí en la calle, coma. Entonces, hermanos, cuando mataron al Señor Jesús y cuando mataron a los siervos, hermanos, ¿qué hizo el rey? ¿Qué hizo Dios? Hermanos, literalmente esta profecía se cumplió. Al oír esto, el rey se enojó y enviando a su ejército destruyó a aquellos homicidios y quemó su ciudad. Hermano, en el año 70, en el tiempo de Jesucristo, después de que Jesucristo fue crucificado en la cruz del Calvario, en el año 70 años después de que Jesucristo ascendió al cielo o fue crucificado y resucitó, los romanos invadieron Jerusalén, hermanos, y la ciudad fue quemada. Así es que, hermanos, no creamos
que lo que la Escritura dice va a ser hasta en los tiempos finales. Tengamos cuidado, hermanos, no provoquemos a ira a Dios, porque Dios puede castigarnos aún en esta vida. Aquellos homicidios, hermanos, dice que pues en el año 70, hermanos, porque cuando vino el Señor Jesucristo, Roma estaba gobernando gran parte del mundo, no todo el mundo, era una gran parte del mundo. Entonces, pero cuando Él se fue, y esta sentencia que dice la Escritura aquí en el versículo 7, hermanos, se cumplió. Ellos mataron al Señor Jesucristo, mataron a Esteban, pero después les cayó el castigo. Roma invadió a Jerusalén, destruyó la ciudad de Jerusalén, lo quemó y quemaron el templo y fueron llevados al exilio, hermanos. Ellos fueron llevados al exilio, no más quemaron la ciudad, sino que fueron llevados al exilio, hermanos. Lo que el rey hizo aquí, lo que Dios hizo aquí literalmente, hermanos. Es Dios misericordioso, es Dios paciente con nosotros, pero la Escritura dice que es fuego consumidor. Si lo provocas y lo desafías y crees que como hicieron estos hombres que todavía siguen provocando a Dios en estos días. Sabemos qué le pasó a Chávez allá en Venezuela. Él quiso despreciar a Dios, él quiso desafiar a Dios y, hermano, no duró mucho ese hombre. Y lo mató Dios. Eso fue Dios porque Hugo Chávez, hermanos, lo decimos en público porque es la realidad para que los que no teman a Dios le piensen. Este hombre fue llevado a Cuba y de allí a Cuba trajeron los mejores doctores de Rusia, mejores doctores de Norcorea, mejores doctores de Cuba, pero no se escapó, hermano. Ya cuando lo vieron que se estaba por morir, lo llevaron a Venezuela nomás para morir y enterrar. Por eso, hermanos, yo, por favor, les aconsejo que no provoquemos a Dios, los cristianos. Israel despreció al Señor Jesucristo cuando vino, pero tuvieron ese castigo. Porque aquí la Escritura lo dice así, pero el Señor no dijo cuándo. El Señor Jesús, cuando estaba hablando a través de esta parábola, no dijo cuándo, pero de 70 años después, cuando Él se fue, es cuando sucedió esto. ¿Y qué sigue después? Y en el 8, miren, hermanos. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Los que eran convidados eran los israelíes, hermanos, los judíos, hermanos, no eran dignos, no merecían ser entrados a las bodas, y todavía hoy en día. Desde ese tiempo, hermanos, cuando mataron al Señor Jesucristo, ellos fueron echados a un lado, pero no para siempre, porque cuando en los últimos días dice que pues ellos siguen el pacto que Dios hizo con Abraham, no ha terminado, todavía sigue, porque la palabra de Dios dice que Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él promete, Él lo cumple. Entonces, ellos siguen siendo el pueblo de Dios. Ellos siguen siendo el hijo de Dios. La Escritura dice, el Señor los llama sus herederos. Ellos todavía siguen siendo el pueblo de Dios, nomás que hasta el final es cuando todo mundo será salvo. Los judíos y los cristianos. Los judíos, gracias a Cristo, gracias a Dios, estamos bien. Los cristianos no estamos peleados con Dios. Pero tenemos un problema, les voy a mostrar más adelante. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Ahora miren, hermanos, id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Es cuando los judíos, hermanos, despreciaron el regalo, y es cuando Dios abrió puertas a los gentiles, a nosotros. Después, acuérdense que Pablo es el apóstol de los gentiles.
Cuando los judíos despreciaron la salvación, despreciaron el regalo de vida eterna a través de Jesucristo, es cuando a nosotros se nos pasó la salvación. Es cuando Dios usó, es cuando Dios envió a Pablo a los gentiles. Los judíos empezaron a despreciar muy bien, sacudió el polvo de sus pies, dice la Escritura, y se pasó a los gentiles. En la misma ciudad, aquí habían muchos, ¿cómo se llama el lugar donde se juntan los judíos? Sinagogas. Pero los empezaron a paliar y a querer matarlos. Entonces, ¿qué hizo Pablo? Pues se fue a los gentiles a predicarles. ¿Y qué hicieron los gentiles? Dijeron: Pablo, no te vayas, quédate con nosotros. Qué hermosa palabra de Dios, que si podemos nosotros ser salvos también, aquí estamos. Y Pablo se quedó a predicar con ellos y dice que muchos aceptaron a Cristo. Es como pasó la palabra a nosotros, los gentiles, los que no merecíamos, porque éramos unos idólatras, unos crueles, unos blasfemos, pero porque los judíos no supieron recibir a Jesucristo como su Salvador, como su Mesías. Se nos pasó a nosotros y ahora estamos, pues el Señor nos tiene a nosotros esperando y bueno, libre albedrío. El que quiera acercarse a Cristo, pues las puertas están abiertas, porque dice que el rey, el Señor de las bodas, dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. ¿A cuántos? ¿Qué dice en el 10? Ahora miren, hermanos, ¿qué dice en el 10? Yo quiero que usted ponga atención allí en el 10. ¿Y qué hicieron los siervos, hermanos, cuando fueron enviados? Y saliendo los siervos por los caminos y juntaron a todos los que hallaron, juntamente, dice, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. ¿Ok? Entonces, hermanos, cuando los siervos fueron a invitar, fueron a buscar a cuantos ellos pudieran hallar en la ciudad, en la calle, dice que la orden del rey, el dueño de las bodas, el señor de las bodas, la orden fue de encontrar cuantos pudieran, a buenos y malos. No les dijo, bueno, empiecen a buscar por allí cuántos merecen, cuántos son dignos de entrar a la fiesta. Una palabra que transforma. Jesús, el único camino. Pon tu vida en sus manos. Un camino, un Salvador. Él puede cambiar tu vida. Una palabra que transforma.